Mucho antes de convertirse en un líder, Josué fue un servidor. No uno cualquiera, sino el asistente leal del hombre más cercano a Dios en su generación, Moisés. Mientras el pueblo de Israel marchaba entre quejas, milagros y promesas, Josué caminaba en silencio, observando, aprendiendo, preparándose sin saberlo para el llamado de su vida. Era hijo de Nan, de la tribu de Efraín. Su nombre original, Oseas, significaba salvación. Pero fue Moisés quien le cambió el nombre a Josué, es decir, el Señor es salvación. Y ese nuevo nombre no fue un simple apodo, sino una profecía encubierta sobre el destino que lo aguardaba. Su primera aparición clave no fue en una batalla, sino en una obediencia constante. Cuando Moisés subía al monte Sinaí para hablar con Dios, Josué lo acompañaba hasta donde podía. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, Josué lo esperaba cerca. No hablaba, no lideraba, solo estaba ahí, firme, siempre cerca de la presencia de Dios. Y mientras muchos se distraían con los ídolos o los miedos, él guardaba su corazón. Pero la hora de actuar llegó. En una batalla crítica contra los amalecitas, Moisés confió en Josué para liderar el ejército. Era su primer gran reto. Mientras Moisés elevaba los brazos en lo alto del monte, Josué luchaba abajo con espada en mano. El éxito no venía solo de la fuerza, sino de la unidad entre el que intercedía y el que combatía. Y así, la victoria fue suya. Tiempo después, Josué fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. Cuando regresaron, 10 hablaron con miedo. Solo Caleb y Josué hablaron con fe. Josué dijo: subamos y conquistemos la tierra, porque ciertamente la podremos vencer. Pero el pueblo, dominado por el temor, no los escuchó. Como castigo, Dios hizo que toda esa generación muriera en el desierto, menos ellos dos. Por 40 años, Josué esperó. Vio morir a rebeldes, a guerreros y, finalmente, al mismo Moisés. Pero mientras muchos envejecían frustrados, Josué envejecía en esperanza. Él sabía que no todo estaba perdido, que lo mejor aún estaba por venir. Y entonces, llegó el día. Moisés lo llamó. Le puso las manos encima. Y con la mirada firme, le entregó la responsabilidad de todo un pueblo. La historia de Josué como siervo estaba por terminar, y la del líder que conquistaría promesas estaba por comenzar. La montaña estaba quieta. El sol descendía lentamente sobre las tiendas de Israel. Y en lo alto del monte, Moisés contemplaba su final con paz en el alma, sabiendo que su tiempo había llegado. No cruzaría el Jordán. No pondría un pie en la tierra prometida. Pero no tenía miedo, porque sabía que Dios ya había levantado a su sucesor. Ese sucesor era Josué, el siervo silencioso que se había convertido en guerrero, el espía que no se dejó dominar por el temor, el hombre que había caminado con fidelidad por décadas. Dios lo había visto, y lo había escogido. Toma a Josué hijo de Nan, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, dijo el Señor a Moisés. Y así fue. Delante de toda la congregación, Moisés puso sus manos sobre Josué. No fue una simple ceremonia. Fue un traspaso divino de autoridad, un acto profético. A partir de ese momento, Josué ya no sería visto solo como asistente, sino como el nuevo líder de Israel. Pero aunque el pueblo lo respetaba, el verdadero desafío estaba por comenzar. Liderar a millones de personas hacia una tierra ocupada por enemigos no era una tarea sencilla. Moisés había enfrentado al faraón. Josué tendría que enfrentar reinos completos. Y ahora, la voz de Dios, que antes hablaba con Moisés, le habló directamente a él. Moisés, mi siervo ha muerto. Ahora levántate, tú y todo este pueblo, y pasa el Jordán hacia la tierra que yo les doy. Fueron palabras que cargaban historia y destino. Pero lo más impactante fue la promesa que siguió. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Dios no solo lo enviaba, lo respaldaba. Y aún así, el Señor repitió 3 veces una orden que lo marcaría para siempre. Esfuérzate y sé valiente. Con esas palabras ardiendo en su corazón, Josué se puso en pie. Era el momento de liderar. Pero no lo haría con estrategia humana, sino con obediencia, con humildad, y con el poder del Dios viviente. Y mientras el pueblo comenzaba a empacar, las aguas del Jordán rugían a lo lejos, como un límite imposible entre ellos y su destino. Pero Josué no temía. Porque sabía que Dios estaba a punto de mostrar que su poder no se había quedado en el pasado, sino que seguía vivo y activo. Y así, el nuevo líder comenzó a avanzar, no solo hacia una tierra, sino hacia una historia que transformaría generaciones.
El pueblo estaba de pie, al borde del Jordán. Al otro lado, la tierra prometida desde tiempos de Abraham. Una tierra de abundancia, pero también de gigantes, murallas y guerras por venir. Y entre ellos y ese destino, un río caudaloso y desbordado en plena época de cosechas. No había puentes. No había barcas. Solo agua impetuosa, y una promesa aún por cumplirse. Pero Josué no dudó. Había escuchado la voz del Eterno. El mismo Dios que partió el Mar Rojo estaba con ellos. Esta vez no huían de un imperio, esta vez, avanzaban a conquistar su herencia. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, cargada por los sacerdotes levitas, dijo Josué al pueblo, saldrán de sus lugares y la seguirán, porque ustedes nunca han pasado por este camino antes. El arca, símbolo de la presencia de Dios, iba al frente. No los ejércitos, no las espadas, sino la presencia divina abriendo camino. Y ocurrió. En cuanto los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, el río se detuvo en seco. Las corrientes se amontonaron como un muro invisible río arriba. Un camino seco se abrió justo en medio del cauce. Y el pueblo cruzó. Millones de personas avanzaron con los ojos abiertos de asombro, pisando tierra firme donde antes solo había agua. Era el mismo Dios, el mismo poder, pero un nuevo comienzo. Cuando todos cruzaron, Josué ordenó que 12 hombres, uno por cada tribu, tomaran una piedra del fondo del río y las colocaran en Gilgal. Para que en el futuro, cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras?, les digan, aquí el Señor detuvo las aguas del Jordán ante el arca del pacto. Aquí comenzó nuestra entrada a la promesa. No fue solo un cruce físico. Fue el paso de una generación nueva, una que no había conocido Egipto, pero que ahora vería la fidelidad de Dios con sus propios ojos. Y cuando los sacerdotes salieron del río con el arca, las aguas volvieron a fluir. El milagro se cerró, pero el recuerdo quedaría grabado para siempre. Aquel día, el pueblo reverenció a Josué como antes lo habían hecho con Moisés, porque comprendieron que Dios estaba con él. Pero no todo sería agua detenida y piedras conmemorativas. La tierra prometida no estaba vacía. Delante de ellos se alzaba Jericó, una ciudad amurallada, imponente, inexpugnable. Y fue entonces cuando Josué tuvo un encuentro inesperado. Uno que cambiaría no solo la batalla, sino el curso mismo de su destino. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida, pero el desafío apenas comenzaba. Alzándose como una fortaleza impenetrable, Jericó se erguía delante de ellos, murallas gruesas, torres vigilantes, puertas cerradas de par en par. Una ciudad preparada para resistir cualquier invasión. Para los hombres, era imposible. Pero Josué sabía que no era una guerra cualquiera, y que no peleaba solo. Una noche, mientras Josué estaba cerca de Jericó, algo sucedió. Al levantar la vista, vio a un hombre de pie con una espada desenvainada en la mano. No era un soldado común. Su presencia imponía autoridad celestial. Josué se acercó con valentía. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces, el hombre respondió, no soy de ninguno. He venido como príncipe del ejército del Señor. Inmediatamente, Josué cayó rostro en tierra. Estaba ante una manifestación divina, probablemente un ángel, o incluso una aparición del mismo Hijo de Dios antes de su encarnación. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, le dijo. Las mismas palabras que Moisés había oído en la zarza ardiente. Josué obedeció, y escuchó el plan de guerra más inusual que se haya visto jamás. Dios no le pidió catapultas ni escaleras de asalto. En su lugar, ordenó que marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes debían llevar trompetas delante del arca. Y el 7º día, debían dar 7 vueltas. Al final, un gran grito del pueblo. Eso fue todo. No parecía estrategia militar, pero era estrategia divina. Y Josué no dudó. Dio las instrucciones al pueblo, y por 6 días, Israel marchó en silencio alrededor de Jericó. Solo las trompetas sonaban, como eco de algo que aún no se veía. En el 7º día, las vueltas se repitieron 7 veces, y al sonar la última trompeta, el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Y ocurrió lo impensable. Las murallas se derrumbaron. Cayeron no por golpes, sino por fe. No por fuerza, sino por obediencia. Israel entró y tomó la ciudad. Solo Rahab, la mujer que había ayudado a los espías, fue salvada con su familia. Ella, una extranjera, se convirtió en parte del pueblo de Dios. Una historia de juicio, pero también de misericordia.
La caída de Jericó marcó el inicio de una nueva era. Josué no era solo un líder militar, era un instrumento de un Dios que pelea las batallas de formas que el mundo no puede entender. Pero no todas las victorias llegarían fácilmente. El corazón humano aún podía fallar. Y la siguiente batalla revelaría una dolorosa lección sobre obediencia y santidad. Tras la caída de Jericó, el entusiasmo en el campamento de Israel era imparable. El poder de Dios había quedado demostrado. Las murallas más imponentes se habían desplomado sin una sola lanza. La fe del pueblo estaba en lo alto, pero también, sin que muchos lo supieran, el orgullo comenzaba a filtrarse entre sus corazones. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La siguiente ciudad en la ruta de conquista era Ai, un lugar mucho más pequeño que Jericó. Josué envió espías, quienes regresaron confiados. No es necesario enviar a todo el ejército. Son pocos. Podemos tomarla fácilmente. Pero no sabían que algo grave había ocurrido entre ellos. En la conquista de Jericó, Dios había ordenado que todo el botín fuera consagrado a él. Nada debía ser tomado para uso personal. Pero un hombre, Acán, desobedeció en secreto. Robó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió bajo su tienda. Nadie lo vio, pero Dios sí. Cuando Israel atacó a Ai con confianza desmedida, fueron derrotados. Hombres valientes cayeron. Y el pueblo, que se sentía invencible, se quebró en temor. Josué rasgó sus vestidos, cayó rostro en tierra y clamó: ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos has hecho cruzar el Jordán para ser derrotados? Y entonces Dios le respondió con claridad: Israel ha pecado. Han tomado de lo consagrado. Por eso no podrán hacer frente a sus enemigos hasta que se limpie el pecado de en medio de ustedes. Uno por uno, tribu por tribu, familia por familia, hasta que el pecado oculto de Acán fue revelado. Fue un momento doloroso, pero necesario. La santidad de Dios no podía ser burlada. La purificación trajo restauración. Una vez corregido el error, Dios le dio a Josué una nueva estrategia para conquistar Ai. Esta vez, con astucia militar. Fingieron retirada, atrajeron al enemigo fuera de la ciudad y luego emboscaron desde otro flanco. Ai fue tomada. La vergüenza se convirtió en victoria. Israel aprendió que el mayor enemigo no siempre está afuera, sino dentro del corazón. Y así continuaron. Ciudad tras ciudad. Reino tras reino. El miedo del Dios de Israel se extendía como fuego por toda la región. Los enemigos no sabían cómo detenerlos, porque no luchaban solo contra espadas, sino contra el mismo Dios que hacía temblar cielos y tierra. Pero lo más impresionante estaba por venir. Una batalla que cambiaría la historia. Un día en el que el sol mismo se detendría en el cielo. Un milagro jamás visto, y nunca repetido. La fama de Josué se había extendido por toda Canaán. Después de la caída de Jericó y la conquista de Ai, los reyes de la región sabían que no enfrentaban a un simple ejército, sino a un pueblo respaldado por el Dios del cielo. Y mientras algunos reinos se preparaban para la guerra, otros optaron por la astucia. Los gabaonitas, habitantes de una poderosa ciudad al oeste, engañaron a Josué, fingiendo ser viajeros de tierras lejanas para hacer una alianza de paz. Sin consultar a Dios, Josué firmó el pacto. Poco después descubrió la verdad: había sido engañado. Pero aunque el error fue humano, Josué honró su palabra. No destruiría a Gabaón. Sin saberlo, esa decisión prepararía el escenario para uno de los milagros más asombrosos de toda la Biblia. 5 reyes amorreos, de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se aliaron para atacar Gabaón por haberse unido a Israel. Los gabaonitas, aterrados, enviaron un mensaje urgente a Josué: no nos abandones, ven pronto y sálvanos. Josué no lo dudó. Marchó toda la noche desde Gilgal, subiendo con su ejército hasta llegar a Gabaón. Allí, los encontró. 5 ejércitos unidos contra una ciudad, y un líder que confiaba completamente en su Dios. Y entonces, Dios habló: no tengas miedo de ellos, porque yo los he entregado en tus manos. Ninguno podrá resistirte. Israel atacó por sorpresa y el caos se apoderó del enemigo. Mientras huían, Dios mismo lanzó grandes piedras desde el cielo, y más murieron por el granizo que por la espada. Pero aún quedaba más por ver. Cuando Josué vio que el día avanzaba y que los enemigos aún no estaban totalmente vencidos, hizo una oración audaz. Una oración imposible. Frente a todo el pueblo, clamó: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y sucedió. El sol se detuvo.
La luna no se movió. Por casi un día entero, el tiempo se congeló, permitiendo que Israel completara la victoria. Nunca antes ni después Dios respondió así a la voz de un hombre en batalla. Fue un día como ningún otro. Un día en el que el cielo mismo obedeció al clamor de un líder que confiaba plenamente en su Dios. Y cuando la batalla terminó, los 5 reyes fueron capturados y ejecutados. La campaña del sur fue un éxito total. Canaán empezaba a caer, no por el poder militar de Israel, sino por la fidelidad de un Dios que peleaba por su pueblo. Pero aún quedaba camino por recorrer. Al norte del país, nuevas alianzas se estaban formando. Y Josué sabía que la promesa no estaba completa mientras quedaran enemigos en la tierra. El sur de Canaán ya había caído. Las ciudades estaban conquistadas, los reyes vencidos y el miedo al Dios de Israel corría como fuego por los caminos de la región. Pero Josué sabía que la victoria no estaba terminada. Al norte, una nueva amenaza crecía, una coalición aún más poderosa, liderada por Jabín, rey de Jase, quien reunió a una multitud de reyes, caballos y carros de guerra como la arena del mar. A diferencia de los ataques anteriores, esta vez los enemigos no esperaron. Decidieron salir al encuentro de Josué, con la fuerza unificada de todo el norte de Canaán. Un ejército gigante, con armamento superior, estaba listo para aplastar a Israel. Pero una vez más, Dios habló a Josué antes de la batalla. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Con esa certeza, Josué marchó. Llegaron de improviso al campamento enemigo, y el caos estalló. Dios entregó al ejército más grande que habían enfrentado en manos de un pueblo que ni siquiera tenía carros ni caballos. Israel destruyó Jase y las demás ciudades, deshaciendo alianzas, derribando fortalezas y tomando posesión del territorio. La conquista de Canaán no fue una serie de victorias humanas. Fue la ejecución progresiva de una promesa divina, cumplida paso a paso a través de la obediencia. Cuando la tierra fue finalmente sometida, Josué hizo algo que marcaría el destino de las tribus por generaciones: repartió la tierra. Cada tribu recibió su heredad. Desde el fértil valle hasta las zonas montañosas, desde las ciudades fortificadas hasta los campos abiertos. Fue un acto sagrado. La promesa hecha a Abraham, siglos atrás, se estaba cumpliendo delante de sus descendientes. Josué no olvidó a los levitas, a ellos no les dio tierra, sino ciudades, pues su herencia era el servicio al Señor. También estableció las ciudades de refugio, lugares donde aquellos que hubieran causado una muerte accidental podían huir para recibir justicia y protección. Era una señal de que, incluso en medio de la conquista, la justicia y la misericordia caminaban juntas. Y finalmente, las tribus que se habían establecido al otro lado del Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, fueron enviadas de regreso con bendición. Pero antes de partir, construyeron un altar junto al río, no para ofrecer sacrificios, sino como testimonio. Este altar es una señal de que también nosotros pertenecemos al Señor. Israel ahora habitaba en paz. El desierto había quedado atrás. Las promesas, cumplidas. Las batallas, ganadas. Pero la mayor conquista no era la tierra, era el corazón de un pueblo que aprendía, poco a poco, a confiar y a obedecer al Dios que los había guiado desde Egipto hasta Canaán. Josué, ya anciano, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Pero antes de partir, tenía un mensaje final. Un llamado que resonaría en los corazones de Israel por generaciones. Los años pasaron. El rugido de la guerra se apagó. Los campos fueron sembrados. Las tiendas dieron paso a hogares estables. Israel finalmente habitaba en la tierra prometida. No como esclavos, sino como herederos. No como errantes, sino como un pueblo bendecido por el Dios que cumple cada palabra. Y en medio de esa paz recién conquistada, Josué, ya anciano, reunió a todo Israel una última vez. Las tribus llegaron desde sus territorios, los ancianos ocuparon sus lugares, los sacerdotes tomaron posición, y el líder que los había guiado desde el Jordán hasta la victoria se puso de pie por última vez ante su pueblo. No hubo promesas vacías. No hubo discursos políticos. Josué no buscaba aprobación, buscaba dejar una verdad eterna grabada en sus corazones. Yo soy ya viejo, lleno de días, comenzó diciendo con voz firme, aunque marcada por los años. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho por ustedes. Él peleó sus batallas. Les dio esta tierra. Los libró de sus enemigos. Y entonces vino el llamado, más directo que nunca. Esfuércense en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. No se mezclen con estas naciones.
no se inclinen ante sus dioses. Josué sabía lo frágil que podía ser el corazón humano. Sabía que la conquista externa era solo una parte, ahora debían conquistar la fidelidad interna. Y en un momento que ha quedado grabado en la historia, dijo una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Escogeos hoy a quien serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No fue solo un desafío, fue una decisión pública, irrevocable, profunda. Un hombre, al final de su vida, recordando al pueblo que la fidelidad a Dios no es una emoción, es una elección diaria. El pueblo respondió con fervor, serviremos al Señor, nuestro Dios. Y Josué renovó el pacto entre Israel y el Señor. Estableció estatutos, escribió todo en un libro, y erigió una gran piedra como testigo de ese compromiso. Días después, Josué murió a la edad de 110 años. Fue sepultado en su heredad, en Timnat Seraj, en los montes de Efraín. Y dice la Escritura que Israel sirvió al Señor todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que le sobrevivieron. No hubo ídolos que lo vencieran. No hubo escándalos que lo marcaran. Josué fue un líder íntegro, valiente, fiel hasta el final. El siervo que se convirtió en conquistador. El guerrero que nunca olvidó que la verdadera victoria venía del cielo. Y así termina su historia. Pero su legado sigue vivo. En cada corazón que decide levantarse y decir, como él, yo y mi casa serviremos al Señor.